Cruzando la frontera de Estados Unidos es un viaje lleno de esperanza, pero también de graves peligros. Exploraremos 5 historias reales de inmigrantes que enfrentaron las muertes más impactantes y trágicas en su búsqueda de una vida mejor. Estas historias muestran los riesgos y el costo humano detrás de los titulares. Era junio de 2019 en Matamoros, México. Óscar Alberto Martínez Ramírez, un hombre de 25 años de El Salvador, estaba junto a su esposa Tania Vanessa Ábalos de 21 años y su hija de 23 meses Valeria. Tras meses esperando en la frontera entre México y Estados Unidos, la familia estaba agotada y desesperada. Los retrasos en el proceso de asilo eran abrumadores y sus esperanzas de una vida mejor se desvanecían. Óscar, Tania y Valeria habían dejado su hogar en San Martín en abril, buscando seguridad en Estados Unidos. Pasaron 2 meses en un campamento de migrantes en el puente Puerta México, soportando duras condiciones. El hacinamiento, la falta de alimentos y el calor insoportable de más de 110 grados complicaban aún más su situación. Esperaban su oportunidad de pedir asilo en Estados Unidos, pero el tiempo se agotaba para Óscar. Podrían pasar meses antes de que procesaran su solicitud de asilo. Cada vez más desesperado, tomó la trágica decisión de intentar cruzar el río Bravo, el peligroso río que los separaba de Estados Unidos. El 23 de junio, Óscar cruzó el río cargando a Valeria hasta la orilla estadounidense. Después de dejarla a salvo en la ribera, regresó por Tania. Valeria, confundida y asustada al ver a su padre alejarse, saltó al río para seguirlo. Óscar, al verla en peligro, nadó para salvarla. La alcanzó y la colocó en su camisa para mantenerla cerca. La corriente era fuerte y ambos fueron arrastrados. Tania, aún en el lado mexicano, solo pudo observar con horror cómo su esposo e hija eran llevados por el río. Sus cuerpos fueron hallados 12 horas después, a menos de 1 kilómetro de un puente internacional. Una fotografía tomada por la periodista Julia Leduc capturó la desgarradora escena. Óscar y Valeria yacían boca abajo en el agua poco profunda, con el brazo de Valeria sobre el cuello de su padre, como si se hubiera aferrado a él en sus últimos momentos. La imagen se difundió por el mundo, comparándose con la trágica foto de Alan Kurdi, el niño sirio hallado muerto en una playa turca en 2015. Las muertes de Óscar y Valeria mostraron los peligros que enfrentan los migrantes que huyen de la violencia, pobreza y corrupción en Centroamérica. Muchos, como esta familia, arriesgan todo por un futuro mejor. El proceso de asilo se había vuelto más complicado bajo el gobierno de Trump, con políticas migratorias más estrictas y largas demoras. Por ello, muchos migrantes optaban por rutas peligrosas como el río Bravo. Trágicamente, Óscar y Valeria no fueron las únicas víctimas. El mismo día, 2 bebés, un niño pequeño y una mujer murieron cerca por agotamiento debido al calor. En abril, 4 hondureños, entre ellos 3 niños, se ahogaron al volcarse su balsa en el río Bravo. Claudia Hernández, una policía local, advirtió sobre los peligros del río, explicando que sus corrientes y remolinos eran letales para quienes no lo conocían. Pese a las advertencias de activistas como Isabel Turcios, una monja que dirigía un refugio para migrantes, la desesperación a menudo empujaba a las personas a arriesgarse. Turcios relató cómo muchos, sin chalecos salvavidas ni medidas de seguridad, creían que lo lograrían. Las muertes de Óscar y Valeria provocaron reacciones generalizadas. El Papa Francisco expresó una profunda tristeza y el alto comisionado de la ONU para los Refugiados, Filippo Grandi, condenó las circunstancias que llevaron a su muerte. En Estados Unidos, figuras políticas como Kamala Harris y Beto O'Rourke mostraron su indignación, culpando a las políticas migratorias por la trágica pérdida de vidas. En El Salvador, la madre de Óscar, Rosa Ramírez, lloró la pérdida de su hijo y nieta. Ella le había pedido que no se fuera, temiendo que algo terrible sucediera. Pero Óscar, impulsado por la esperanza de un futuro mejor para su familia, decidió correr el riesgo. El viaje les arrebató la vida, dejando una madre desconsolada y una familia destrozada. Era el 27 de junio de 2022 en San Antonio, Texas, cuando ocurrió uno de los incidentes de tráfico humano más mortales en la historia de Estados Unidos. Ese día trágico
67 migrantes fueron hacinados en un tráiler sofocante, sin ventilación ni agua, abandonados bajo un calor insoportable. Entre las víctimas había personas de México, Guatemala, Honduras y El Salvador, todas con la esperanza de una vida mejor en Estados Unidos. Pero para 53 de ellos, incluidos varios niños, este viaje terminó en tragedia. Dos de las víctimas, Pascual Melvin Huachiac Zipac y Juan Wilmer Tulul Tepaz, eran primos adolescentes del pequeño pueblo de Nahualá, Guatemala. Pascual, de 13 años, había salido de su hogar solo 15 días antes, ansioso por reunirse con su padre en Houston, Texas. Su último mensaje a su madre, María Zipac Koch, fue: «Mamá, hoy me llevan en un tráiler». Ella aún guarda ese mensaje en su teléfono. Juan, de 14 años, tenía sueños similares. Su familia luchaba por sobrevivir en su pequeña casa de 2 habitaciones. Dejó la escuela después de 6º grado para ayudar a su padre en el campo, ganando apenas unos pocos dólares al día. Al igual que su hermano mayor Nicolás, quien había logrado llegar a Estados Unidos, Juan creía que este peligroso viaje era su mejor oportunidad para un futuro mejor. Sus padres intentaron detenerlo, recordándole que era muy joven, pero Juan estaba decidido. Quería construir una nueva casa para su familia, más grande y mejor que la que tenían. Él y Pascual emprendieron el peligroso viaje al norte. Como en muchas otras travesías, su camino incluyó el cruce de fronteras con ayuda de traficantes y terminar en una casa de seguridad, donde los migrantes eran retenidos antes de ser transportados más al interior de Estados Unidos. Ese día fueron colocados en la parte trasera de un tráiler junto con decenas de personas más. El conductor Homero Zamorano Jr. estaba bajo los efectos de drogas cuando su camión se averió en San Antonio. Huyó dejando a los migrantes atrapados dentro del tráiler bajo el abrasador calor de Texas. Las horas pasaron y las temperaturas dentro del tráiler alcanzaron niveles letales. Para cuando las autoridades encontraron el camión, ya era demasiado tarde para la mayoría de los pasajeros. En Guatemala, la noticia devastó a las familias de Pascual y Juan. La madre de Pascual, María, apenas podía creer que su hijo había muerto. Estaba tan emocionado por ver a su padre otra vez, repetía entre lágrimas. Mientras tanto, los padres de Juan, Magdalena y Manuel estaban destrozados. Su hijo menor fue enterrado pocos días antes de lo que habría sido su cumpleaños número 15. La tragedia afectó a familias en toda Centroamérica y México. En Honduras, Karen Caballero perdió a sus 2 hijos, Fernando y Alejandro, junto con la novia de Alejandro, Margie. Habían dejado su hogar con la esperanza de un futuro mejor, pero en su lugar encontraron el mismo destino que Pascual y Juan. El conductor del camión Zamorano fue arrestado y acusado de tráfico de migrantes con resultado de muerte, un crimen que podría llevar a la pena de muerte. Los investigadores también arrestaron a Cristian Martínez, involucrado en la operación, y a otros 2 hombres por cargos relacionados con armas. Aunque estos arrestos trajeron algo de justicia, no pudieron borrar la inmensa pérdida sentida por las familias de las víctimas. Fue una noche helada de enero de 2022 en Emerson, Manitoba, Canadá. La temperatura había caído a menos 35 grados Celsius. La tormenta de nieve hacía casi imposible ver. Esa noche una familia de 4, Vaishaliben Patel, su esposo Jagdish y sus 2 hijos, Vihangi y Dharmik, intentaron cruzar la frontera con Estados Unidos a pie. No estaban preparados para el frío extremo. Los Patel eran de Dingucha, un pequeño pueblo en Gujarat, India, donde el clima gélido es inexistente. A pesar de las duras condiciones, continuaron. Su meta era llegar a Estados Unidos, a solo 12 metros. Trágicamente nunca lo lograron. El 19 de enero de 2022, las autoridades canadienses hallaron sus cuerpos en un campo vacío, a pasos de la frontera. La noticia conmocionó a Canadá e India, generando preguntas sobre cómo llegaron a esa situación. El viaje de los Patel desde su hogar en el oeste de India hasta las llanuras heladas de Manitoba fue desconcertante y desgarrador. Su historia resalta las presiones económicas que empujan a las personas a dejar sus países, a menudo arriesgándolo todo por una mejor vida. Los Patel fueron una de muchas familias atrapadas en el peligroso mundo del tráfico de personas, buscando un futuro en América del Norte. Dingucha, donde vivían, es un pequeño pueblo de unos 3.500 habitantes,
la mayoría dedicada a la agricultura. La familia Patel tenía un hogar modesto y, aunque su entorno era sencillo, parecían tener una vida estable. Jagdish y Vaishaliben eran educados y habían sido maestros. Jagdish también ayudaba en el negocio textil de su hermano. Eran parte de una comunidad unida, con familiares cercanos. Sin embargo, en Dingucha hay una presión social por emigrar. Muchos ven en lugares como Estados Unidos o Canadá una forma de mejorar su estatus. Las familias que se quedan suelen ser vistas como menos exitosas. Esa presión probablemente influyó en los Patel. En enero de 2022, dejaron India rumbo a Toronto, Canadá, con la esperanza de cruzar a Estados Unidos. No está claro cómo viajaron de Toronto a Emerson, Manitoba, un pueblo a más de 2,000 kilómetros. Tal vez viajaron por tierra, ya que no hay registros de vuelos domésticos. Para el 18 de enero, estaban en Emerson, un tranquilo pueblo de 700 personas justo en la frontera entre Canadá y Estados Unidos. Emerson está lejos de ser una ciudad concurrida. Es una comunidad de jubilados con pocas tiendas. Desde el pueblo, se ve la frontera con Dakota del Norte a la derecha y Minnesota a la izquierda. La frontera parecía cerca, pero las condiciones eran mucho más peligrosas de lo que los Patel imaginaron. Es probable que se alojaran en uno de los moteles de Emerson, sin saber el peligro que les esperaba. El frío en Emerson es brutal incluso con ropa de invierno. Los locales lo describen como insoportable, con el aire quemando los pulmones y el frío mordiendo la piel. Pero los Patel partieron esa noche, probablemente guiados por un traficante que les prometió un paso seguro. Cuando llegaron al campo donde hallaron sus cuerpos, ya era demasiado tarde. Las autoridades creen que los Patel formaban parte de una red de tráfico de personas. La investigación sigue en curso, pero el único acusado hasta ahora es Steve Shand, un ciudadano estadounidense de Florida, arrestado el 19 de enero, el mismo día en que encontraron a los Patel. Shand conducía una furgoneta en Dakota del Norte, a solo 8 kilómetros de Emerson, con 2 ciudadanos indios como pasajeros. Otros 5 indios fueron encontrados caminando cerca. Todos hablaban Gujarati, el mismo idioma que los Patel, y vestían ropa de invierno recién comprada. Uno de ellos dijo a las autoridades que había pagado una gran suma para entrar a Canadá con una visa estudiantil falsa, esperando ser llevado a Chicago. Otro llevaba una mochila con ropa y juguetes para niños, aunque no tenía hijos. La investigación continúa, pero la gran pregunta sigue siendo, ¿qué llevó a los Patel a arriesgar todo en un viaje tan peligroso? Las presiones económicas y sociales fueron factores importantes. Muchos en India ven a países como Estados Unidos o Canadá como tierras de oportunidades, donde el éxito está al alcance. Para los Patel, el sueño de una mejor vida terminó en tragedia. Su historia es un recordatorio de los peligros que enfrentan los migrantes en busca de un futuro más brillante. Era el 11 de diciembre de 2023, en los fríos y densos bosques cerca de la frontera entre Canadá y Estados Unidos. Ana Karen Vázquez Flores, una mexicana de 33 años, intentaba una peligrosa travesía desde Canadá hacia Estados Unidos. Estaba embarazada de 5 meses y su objetivo era reunirse con su esposo Miguel Mojarro Magna, quien la esperaba en Estados Unidos. Su viaje comenzó a través de una conexión en TikTok. Ana Karen y su esposo encontraron a un hombre llamado Yader Augusto Uribe Tobar, un colombiano que vivía en Quebec, quien ofrecía guiar a migrantes por la frontera. Por $2,500, Uribe Tobar prometió guiarlos solo mediante mensajes de texto, afirmando que podía hacerlo sin encontrarse con ellos en persona. El 11 de diciembre, Ana Karen partió sola siguiendo las instrucciones de Uribe Tobar. Enfrentó duras condiciones invernales, con temperaturas heladas y terreno accidentado. Los bosques del norte de Nueva York son conocidos por sus inviernos brutales, y Ana Karen no estaba preparada para lo que enfrentaría. Ya había huido de la peligrosa frontera México-Estados Unidos, creyendo que la ruta norte por Canadá sería más segura. Su esposo Miguel se quedó atrás, siguiendo ansiosamente su progreso por mensajes de texto. Uribe Tobar le aseguró que tomaría unas 3 horas para que Ana Karen cruzara el río y llegara a Estados Unidos. Pero con el paso de las horas y sin noticias de ella, la preocupación de Miguel creció. Revisaba su teléfono constantemente, esperando un mensaje que nunca llegó.
Cuando Ana Karen aún no aparecía, Miguel supo que algo andaba mal y contactó a la patrulla fronteriza de Estados Unidos. Se lanzó una búsqueda al día siguiente, el 12 de diciembre. La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos, junto con la oficina del sheriff del condado de Clinton, comenzaron a buscar a Ana Karen. 9 guardabosques participaron, enfocándose en el río Great Chazy, conocido por sus aguas heladas y rápidas, extremadamente peligrosas para alguien sin equipo o experiencia adecuados. A medida que la búsqueda continuaba el 14 de diciembre, se sumaron más recursos. 13 guardabosques y autoridades locales y federales rastrearon la zona. Finalmente, a las 11 de la mañana, un equipo con aerodeslizador hizo un trágico hallazgo. Encontraron el cuerpo de Ana Karen flotando en las aguas heladas. Río arriba del puente de la Ruta Estatal 11. Se había ahogado al intentar cruzar el río Great Chazy. Su cuerpo fue trasladado a la oficina del forense del condado de Clinton, donde se confirmó la causa de su muerte. El trágico final de Ana Karen no fue un caso aislado. En los últimos meses, más migrantes habían intentado cruzar de Canadá a Estados Unidos, pensando que era una opción más segura que la convulsa frontera México-Estados Unidos. A principios del mismo mes, la patrulla fronteriza de Estados Unidos rescató a otros 2 migrantes que también intentaron el mismo cruce. El año pasado, varios migrantes murieron intentando hacer ese viaje, sin estar preparados para las condiciones extremas. Muchos creían que podían cruzar con ropa y calzado normales, sin saber cuán severas eran las condiciones. Como explicó el mayor Nicholas León de la oficina del sheriff del condado de Clinton, no se puede atravesar los bosques del norte con zapatillas y esperar estar bien. La muerte de Ana Karen provocó indignación entre los defensores de migrantes. En enero de 2024, un mes después de su muerte, se realizó una vigilia en Montreal en su memoria. El evento fue organizado por Solidaridad Sin Fronteras y el Colectivo por la Justicia Social. No solo fue un tributo a Ana Karen, sino también una protesta contra lo que los activistas llamaron leyes de inmigración racistas y políticas fronterizas mortales. Mary Foster de Solidaridad Sin Fronteras declaró: Ana Karen solo intentaba reunirse con su familia. ¿Por qué no debería poder hacerlo? El hombre responsable de guiar a Ana Karen, Yader Augusto Uribe Tobar, fue arrestado en Quebec por la RCMP a finales de diciembre. Las autoridades estadounidenses lo acusaron de 3 cargos de tráfico de personas relacionados con la muerte de Ana Karen. Documentos judiciales revelaron que Uribe Tobar había sido detenido por la policía canadiense en septiembre, pocos meses antes de la muerte de Ana Karen, mientras transportaba a otros 4 migrantes cerca de la frontera estadounidense. Aunque fue liberado, los 4 individuos fueron arrestados al día siguiente tras cruzar la frontera. El arresto de Uribe Tobar expuso una red clandestina de traficantes que explotan a migrantes desesperados. Muchos usan plataformas como TikTok para ofrecer servicios peligrosos e ilegales. Ana Karen confió en alguien que nunca conoció, pagando $2,500 por una promesa que terminó en tragedia. Era el 21 de marzo del 2024 en Otay Mesa, California, cerca de la frontera entre México y Estados Unidos. Petronila Elizabeth Poma Pérez, una joven de 24 años de Guatemala, intentaba cruzar al lado estadounidense junto a un grupo de migrantes, cerca de las 10:30 de la noche, y el viaje era peligroso. Delante de ellos se alzaba el muro fronterizo de 10 metros de altura. Petronila no imaginaba que la noche terminaría en tragedia. El grupo llevaba escaleras y comenzó a trepar el muro. Agentes de la patrulla fronteriza estaban cerca y los vieron. Gritaron advirtiéndoles que se detuvieran, pero Petronila ya estaba en la cima del muro. A las 10:31, un agente llegó al lugar y la vio aferrada a lo alto. Su cámara corporal grabó los 24 minutos siguientes, que capturaron los últimos momentos de Petronila. En español, el agente le rogó que no se moviera. Intentó calmarla diciendo: «Por favor, quédate ahí, viene ayuda». Pero Petronila estaba aterrorizada, atrapada a 10 metros sobre el suelo. El agente repetía sus súplicas mientras pedía ayuda al Departamento de Bomberos de San Diego. Debían traer una escalera. Otro migrante le sugirió al agente usar una escalera cercana para ayudarla,
pero este se negó, insistiendo en esperar a los bomberos. El agarre de Petronila se debilitaba y su pánico era evidente. Lloraba diciendo que iba a caer. Tras 14 minutos llegó un camión de bomberos, pero había un problema. Estaban en el lado equivocado del muro. El camión no pudo pasar por la puerta más cercana y tuvo que buscar otra ruta. Mientras tanto, las súplicas de Petronila se volvían más desesperadas. A las 10:54, tras un último grito pidiendo ayuda, resbaló. Su cuerpo cayó al suelo con un golpe fuerte, y los agentes corrieron hacia ella. Pero era tarde. Petronila no respondía. Su cabeza estaba gravemente herida. La sangre manaba del impacto, y un agente murmuró: «Creo que ya no hay nada, amigo». Los bomberos, retrasados por las malas indicaciones, llegaron al lado correcto 10 minutos después, pero para entonces Petronila ya había fallecido. Un oficial comentó después: «No llegaron a tiempo, no pudo resistir». La muerte de Petronila generó preocupación inmediata. Grupos de derechos humanos señalaron que la tragedia pudo haberse evitado. El Departamento de Bomberos de San Diego admitió que su retraso fue un factor y expresó su pesar, diciendo que trabajan para salvar vidas. Pero para personas como Petronila, esos esfuerzos no cambiaron lo ocurrido. Defensores señalaron problemas más amplios con las políticas fronterizas estadounidenses. Amy Fisher, de Amnistía Internacional USA, dijo que Petronila no habría intentado escalar el muro si tuviera acceso a puntos de entrada seguros, como exige la ley estadounidense. Pedro Ríos, del Comité de Servicio de Amigos Americanos, coincidió, afirmando que estas políticas obligan a los migrantes a situaciones mortales. Agregó que la muerte de Petronila debería llevar a cuestionar seriamente dichas políticas. Nicole Ramos, de Al Otro Lado, describió la muerte de Petronila como un resultado predecible de las políticas de Estados Unidos, argumentando que los muros más altos están diseñados para hacer el cruce más peligroso. Dijo que estas muertes son una consecuencia esperada de un sistema que trata las vidas como desechables. La frontera entre México y Estados Unidos es conocida por sus peligros. Solo en el 2022 se registraron 686 muertes o desapariciones en la frontera, aunque el número real probablemente sea mucho mayor. Muchas víctimas mueren en áreas remotas o ríos, y sus cuerpos nunca se encuentran. La historia de Petronila es solo una más, que muestra los riesgos extremos que las personas toman en busca de seguridad. Su muerte también reavivó el debate sobre el muro fronterizo. Las secciones más altas se instalaron durante la administración Trump en 2019, lo que provocó un aumento en las muertes por caídas. Los hospitales cercanos a la frontera vieron un aumento dramático en lesiones, especialmente entre mujeres como Petronila. Médicos como Alexander Tenorio del UCSD Health señalaron que estas lesiones eran raras antes del aumento de la altura del muro. Ahora son demasiado comunes. Las personas que huyen de situaciones peligrosas asumen enormes riesgos y para algunas, como Petronila, las consecuencias son fatales. La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza lanzó una investigación sobre la muerte de Petronila, revisando las grabaciones de las cámaras corporales. Pero para muchos, ninguna investigación puede deshacer la pérdida, y la tragedia seguirá siendo un recordatorio del sistema roto que enfrentan los migrantes cada día.